especulación. Una especulación, bien, perfecto. Puede ser definida de esa manera. En el fondo, cuando nosotros hablamos de una hipótesis, es una idea previa que puede venir desde la especulación, puede venir desde algún cierto concepto teórico o puede venir también desde algún concepto práctico. Cada vez que nosotros planteamos una hipótesis, estamos planteando una idea la cual hay que demostrar. Si no tenemos las herramientas suficientes como para poder demostrarla, ¿cierto?, nuestra hipótesis va a quedar descartada, pero si tenemos las herramientas para poder demostrarla, podríamos aceptarla o la podríamos rechazar. Se define, tal como dice acá, como una prueba que nos permitirá demostrar una hipótesis o un planteamiento preliminar. Dicho planteamiento se funda en las conclusiones que entrega una muestra respecto de una población. Si nosotros recordamos lo que era el concepto de población, nos acordamos y nos referimos, ¿cierto?, a una población, a una entidad al estudio. La población, ¿cierto?, tiene que ver con una entidad en general. Ella puede tener un cierto número de elementos, ¿cierto?, y puede tener características propias, ¿cierto?, desde lo numérico ¿cierto?, de sus propias propiedades. Pero también hemos dicho que estudiar una población completa a través de un censo requiere muchos recursos, muy oneroso desde los recursos temporales y pasando también por los recursos monetarios. Por tanto, también es aceptable desde el punto de vista estadístico la construcción de una muestra. Y esa muestra tiene que ser representativa, tiene que, ¿cierto?, tener las mismas características que tiene la población en general. Pues bien, ¿de qué se trata, ¿cierto?, una prueba de hipótesis? ¿Podremos asumir nosotros entonces las características numéricas de una población en función de lo que nos entregue la muestra? Este símbolo que está aquí nos habla de una media, nos habla de un promedio, pero este mu que está acá habla de un promedio o una media poblacional. En cambio, la media de una muestra, ustedes ya la conocen, es un X palito. Esto que está acá y esto que está acá, media muestral y media poblacional, desde su génesis son dos conceptos iguales. Ya saben ustedes lo que es calcular un promedio o una media, es un valor característico. Pero mu significa media o promedio de la población. En cambio, X palito significa promedio o media, pero específicamente de la muestra. Y otra cosa que nos puede ofrecer la muestra a nosotros, aparte de un promedio, también nos puede ofrecer una desviación estándar. Y nos puede ofrecer también una moda, y nos puede ofrecer una mediana, o alguna medida de posición en particular. Pero vamos a trabajar específicamente con dos. Y esto reafirma la idea previa que yo les di al inicio del curso, de que la media por sí sola no entrega la información, ¿cierto?, global de nuestra población o de nuestra muestra, o del fenómeno estadístico que nosotros queramos ver. Al menos necesitamos también saber cuál es la dispersión de los datos. Por eso se plantea la pregunta que está en la segunda columna. ¿Es posible, no establecer, sino que establecer, es posible establecer conclusiones respecto a la media de una población con los datos de la muestra? Sí, es posible, a través de este contraste de hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear dos hipótesis en un problema. La primera hipótesis se llama hipótesis nula, que es la que nosotros buscamos, ¿cierto?, probar o descartar. En el caso de que la matemática diga de que esta hipótesis se puede, ¿cierto?, se puede aceptar, vamos a decir que vamos a aceptar la hipótesis nula. Y en el caso de que la matemática diga que la hipótesis nula no tiene por dónde, nosotros la vamos a rechazar. Y al mismo tiempo vamos a aceptar la hipótesis alterna o alternativa. Pues bien, ¿qué es lo que hay que considerar también? Y eso es lo que yo coloco en la nota de acá abajo. Cada caso, ¿cierto?, se considera en su propio comportamiento como un proceso normal estándar. Es decir, vamos a trabajar con la campana de Gauss, ¿cierto?, que es una campana que ustedes ya conocen a partir de las pruebas, ¿cierto?, de distribución de probabilidad normal que ya hemos hecho. ¿Cuáles son los conceptos que debe tener además una prueba de hipótesis? Dos conceptos. El primero es el grado de confianza y segundo el margen de error o el nivel de significancia. Dado que estamos estableciendo una conjetura, como dijo Denise, como dijo usted, una especulación, no podemos, ¿cierto?, establecer con un 100% de certeza si lo que nosotros vamos a probar eso no es. Por lo tanto, tenemos que trabajar con un error admisible y al mismo tiempo tenemos que trabajar con un grado de confianza. Vamos a aceptar o vamos a rechazar nuestra hipótesis con un cierto nivel de confianza o con un cierto nivel de error. Con respecto al grado de confianza dentro de una prueba de hipótesis, jamás se debe trabajar con un error menor al 95%. Ya si trabajamos con un error menor a un 95%, perdón, con un grado de confianza menor al 95%, podríamos tener ciertas dudas respecto de la hipótesis que estamos aceptando o rechazando. Por otra parte, cuando hablamos de nivel de significancia o error admisible, este no debe ser superior al 5%, dado que la confianza más el nivel de significancia tiene que sumar
1. ¿Qué representa ese 1? El 100%. Está pasado en tanto por 1. Y por otra parte, si esto lo despejamos, ¿cierto? Como si fuese una simple ecuación, decimos que el grado de confianza es 1 menos el nivel de significancia. ¿Qué tipos de pruebas de contrastes de hipótesis existen? Principalmente dos. La primera se llama bilateral y la otra, ¿cierto?, que vamos a ver también en la próxima clase, se denomina unilateral, ¿ya? ¿Qué significa esta prueba bilateral? Significa que nosotros vamos a establecer, ¿cierto?, una hipótesis planteada en función de la media poblacional a partir, ¿cierto?, de los datos que nos entregue la muestra. ¿Por qué se llama bilateral? Porque si se dan cuenta, nosotros hemos establecido dos zonas al costado, ¿cierto?, de nuestra curva, nuestra campana de Gauss, que entre ellas representan el error. Si es una prueba bilateral, aquí en esta zona estará alfa o el error dividido en 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos zonas iguales, ¿cierto?, a cada uno de los lados. Y al medio, en esta zona que está en blanco, será nuestro grado de confianza, nuestro 1 menos alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en definitiva? Vamos a ver en particular, ¿cierto?, dónde se encuentra, ¿cierto?, dónde se encuentra nuestra medida de la media poblacional dentro de este gráfico. Si se encuentra por fuera del grado de confianza, nosotros no vamos a aceptar la hipótesis nula, vamos a aceptar la hipótesis alterna o alternativa. Pero si esa media poblacional, a partir o calculada a partir de la media, ¿cierto?, de la media muestral, si se encuentra dentro de esta zona en blanco, vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a dejar fuera la hipótesis alterna. Esto lo vemos ¿cómo? Lo vemos con un ejemplo. Copien todo lo que tengan que copiar y después yo borro y comento.